En la película de Batman hay una escena que me gusta muchísimo. Batman es aquel personaje que va vestido como un murciélago. Pues resulta que este personaje, cuando era adolescente, su mayor miedo eran los murciélagos. ¿Y cómo hizo para superar este miedo? Hay una escena que muestra cómo este personaje supera el miedo. Va a una cueva y ahí vivían miles y miles de murciélagos. En la noche se pone en la entrada de esa cueva, hace un ruido para que salgan todos los murciélagos y ahí enfrenta su miedo. Y aquello que era su mayor pesadilla se convierte en su fortaleza. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido o ante la presencia del peligro. Pero precisamente porque es natural, el miedo podemos vencerlo. De eso nos hablan las lecturas de este día. Fíjense el Evangelio, Marcos 3, del 1 al 6. Jesús llega a una sinagoga y ahí hay un hombre, dice, con parálisis en un brazo. Pero lo que me llama la atención es que dice que todos estaban al acecho, viendo si Jesús lo iba a curar en sábado. Y Jesús no tiene miedo de hacer el bien. Jesús no tiene miedo del qué dirán. En la primera lectura también se habla de David, que enfrenta a aquel gran gigante Goliat. Todos le habían dicho que ese gigante era imposible vencerlo, que era inútil que se enfrentara a él. Y David vence el miedo, confía en Dios y va a enfrentarle. Preguntémonos este día, hermana y hermano, ¿cuáles son tus miedos? A veces quizá tienes miedo a ese apostolado que te han encargado, a ese encargo que te han asignado, a ese grupo que te han confiado. A veces quizá tienes miedo de cómo empezar un proyecto, tienes miedo de cómo hacer un trabajo, tienes miedo de cómo te van a evaluar o tienes miedo de fallarle a Dios. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué tan grandes son tus miedos? Puede que haya miedos del tamaño del gigante Goliat. Tú sabrás qué tan grandes son tus miedos. Pero hoy el Evangelio nos quiere dar este importante mensaje. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no tienes por qué tener miedo. Por muy grande que sea ese Goliat, Dios ha puesto un David en tu interior. Jesús no tuvo miedo a hacer el bien, no tuvo miedo a obrar el milagro, porque pues Él era hijo de Dios y sabía que su Padre estaba con Él. No tuvo miedo al qué dirán. David tampoco tuvo miedo porque confiaba en que Dios le auxiliaría y enfrenta esos miedos. ¿Y tú cómo enfrentas tus miedos? ¿Te detienes a hacer el bien solo por el miedo al qué dirán? ¿Te detienes a presentarte como cristiano católico solo por perder amistades? ¿Cuáles son tus miedos y cómo los enfrentas? Hoy Dios tiene este importante mensaje para ti. Si tú estás con Dios, no importa qué tan grandes sean tus miedos, qué tan grandes sean tus problemas, qué tan grandes sean tus retos, Dios está ahí y con Él serás más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te fijes en el tamaño de tu problema. Fíjate en qué poderoso es Dios y que quiere ayudarte. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.